Iniciamos con Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos quiere decir una defensa. Se podría decir entonces que Marcos escribió para defender el evangelio, puesto que los fariseos estaban en contra de enseñar de Yahushua. Marcos fue el que decidió defender la verdad de los hechos que se dieron con Yahushua. Los versículos donde se menciona a Marcos, por si quieren ver quién era y demás, está en Hechos 12, del 12 al 25, el 15, del 37 al 39, en Colosim, que llaman Colosenses 4:10, Filemón, versículo 24, Timoteos Bet, que llaman 2 de Timoteo 4:11, y 1 de Pedro 5:13. Presenta a Yahushua como siervo y es representado por el becerro entre las criaturas que rodean el trono de Yahweh, que vemos en Yehezkel o Ezequiel 1:10 y en Apocalipsis 4:7. Empezamos con el versículo 1. Dice: el principio de las Besorá de Yahushua Hamashiach, hijo de Elohim. Recuerdan que Besorá quiere decir buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, el hecho de que Yahweh nos salva de nuestros pecados. Me parece interesante que empieza el capítulo y el versículo con el principio de las Besorá, como el Bereshit, pero de las buenas nuevas. Y empieza el capítulo con el principio de las Besorá de Yahushua Hamashiach, hijo de Elohim, como está escrito por los Nabim. Nabim es lo que traducen como profetas, quiere decir portavoz. Es otra palabra que, como hemos hablado, es una palabra griega, mientras que en el hebreo es Nabim. Entonces, como está escrito por los Nabim, refiriéndose al libro de Shemot 23:20, Ishayahu 4:3 y Malaquías 3:1, dice: como está escrito por los Nabim, he aquí yo envío mi malach. Malach es lo que traducen como ángel. Ángel es una palabra griega. Ángelos. Como toda la escritura fue escrita en hebreo y después la tradujeron al griego, hemos decidido apegarnos al hebreo, que es el original. En hebreo es malach y quiere decir mensajero. Entonces dice: he aquí yo envío mi malach y preparará el camino ante mi rostro. Voz clamando en el desierto: preparad el camino de Yahweh, nivelad en el desierto una senda para nuestro Elohim. Preparad el camino de Yahweh. Vea que habla de el camino y de una senda, que eso es como hacer alusión al primero y al último, haciendo referencia a las dos venidas de Mashiach como Kohen Gadol y como Melech, o rey, por los Goyim y por los Yisraelim. Yahushua vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por eso que el nombre de esta congregación es el Camino de Yahweh, que es Yahushua, nuestro Salvador y Soberano. En un desierto no hay caminos. De hecho, fue por eso que Yahweh los sacó de Egipto y los llevó al desierto y ahí les dio la Torá, porque representaba el hecho de que Yahweh estaba dando la Torá para el mundo entero, no específicamente para una nación o para un lugar, sino para el mundo entero, y por eso lo hizo en el desierto, entre otras cosas. Pero después habla de una senda, y la senda es como hablando de el último, que es como una senda en el desierto, donde está en el final de los tiempos el mundo entero, puesto que recuerden que desde que Yahushua se fue, hemos estado 40 jubileos esperándole, así como desde que Moshe sacó a Israel de Egipto, esperaron 40 años dando vueltas en el desierto hasta entrar en la tierra prometida a través de la mano de Yahushua, hijo de Nun, ¿verdad? A quien llaman Josué. Y entraron en 3 días, igual que Yahushua murió y resucitó a los 3 días para meternos en la tierra prometida, espiritualmente hablando. Entonces, así como hemos esperado 2000 años, que son 40 jubileos, eso representa los 40 años que dieron vueltas en el desierto los israelitas. Representa el tiempo de apostasía, o sea, de rebelión. Entonces dice: voz clamando en el desierto: preparad el camino de Yahweh, nivelad en el desierto una senda para nuestro Elohim. Y aconteció que Yahuhanán, que quiere decir Yahweh ha favorecido, o sea, es una persona que Yahweh favoreció para que se convirtiera en esta voz en el desierto. Yahweh había prometido a través de Ishayahu que él enviaría a Elías para que preparara el camino para Yahushua. Y aquí Marcos nos está diciendo que Yahuhanán, el inmersor, era esa persona, vuelto a nacer. Fue a quien Yahweh favoreció para que preparara el camino. Y aconteció que Yahuhanán, el que inmersaba con agua en el desierto, predicaba la inmersión de Teshuvah, quiere decir arrepentimiento. Dice entonces que inmersaba en el desierto con agua para arrepentimiento, Teshuvah. Dice: predicaba la inmersión de Teshuvah para perdón de pecados. Era una representación de lo que Yahushua venía a hacer. No era el acto que cumple todo, como han cometido el error en muchas iglesias, tanto los católicos, que bautizan a los niños apenas nacen y obviamente no tienen nada de qué arrepentirse, puesto que acaban de nacer. Entonces no tiene sentido si la inmersión era de arrepentimiento. Por otro lado, los cristianos hacen la inmersión, pero piensan que la inmersión es el acto que ya cumple la salvación. No todas las doctrinas, pero la mayoría piensan que si no se inmersan van a ser condenados por un versículo que está en la escritura que dice: el que cree y es inmersado será salvo, mas el que no cree será condenado. Pero no dice: más el que no se inmersa será condenado, sino que está hablando de que uno cree y al creer es inmersado. Pero como les digo, hay 2 tipos de inmersión: la física, que es en agua para representación de la espiritual, que obviamente es en el espíritu, que es recibir el perdón de pecados y es entrar en el nombre. Por eso eran inmersos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Cuando uno usa la palabra correcta, inmersar, se entiende lo que eso quiere decir, ser parte de los que aceptan el nombre. Una vez que uno acepta el nombre, Yahweh lo hace inmerso entre los escogidos. No solo aceptarlo, confesarlo, y no solo confesar el nombre, creer en él y cumplir los mandamientos, por supuesto, ¿verdad? Dice, y aconteció que Yahuhanán, el que inmersaba con agua en el desierto, predicaba la inmersión de Teshuvá para perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Yahudá y todos los de Jerusalén, y eran inmersados por él en el río Yardén, al confesar sus pecados. Yardén quiere decir el que desciende. Es interesante ver que él escogió ese río para inmersarlos, por diferentes razones. Él andaba predicando en el desierto, no en el templo, donde estaban los fariseos. Y no solo eso, sino que los inmersaba en el Yardén. Recuerden que el Yardén fue el río que tuvieron que pasar los israelitas para entrar en la tierra prometida. Entonces aquí se está cumpliendo una representación de lo que les acabo de explicar. Estos 2000 años hemos estado en el desierto, y a través de la inmersión en el nombre, en Yahushua, como era representado por el Yardén, entramos en la tierra prometida. Además de eso dice el que desciende, como todos los ríos descienden, pero este específicamente se llama así y representa la vida humana, que sabemos que toda persona que muere desciende al Seol. Aquí ellos estaban siendo inmersados en el río Yardén para que, por decirlo así, todos sus pecados descendieran al Seol. Pero ellos volvían a salir representando la resurrección de los muertos. O sea, se metían en el Yardén representando la muerte, la ida al Seol, y después eran resucitados al levantarse del agua. La representación, ¿verdad? Yahushua mismo dijo, ninguno ha ascendido al cielo sino solo el que descendió del cielo, hablando del mismo. Entonces Yahushua es el que descendió o el que desciende, puesto que bajó del cielo para llevarnos a nosotros arriba, llevarnos al Padre. Y aquí vemos que Yahuhanán está haciendo una representación física. A eso se le llama un acto profético, hacer algo físico para que se manifieste lo espiritual. Lo que amarréis en la tierra será amarrado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces hay que hacer algo en la tierra para que se mueva en el cielo, y por eso Yahuhanán los inmersa en el Yardén, en el que desciende, para representar que después vendría Yahushua y que todos nosotros seríamos inmersados en Yahushua, en su nombre, el que descendió del cielo. También, si vemos los nombres, recuerdan que por algo estamos poniendo los significados de los nombres a la par de cada nombre, porque siempre se puede encontrar un mensaje a través de eso. Dice, Yahweh ha favorecido al alabado la enseñanza de paz, el que desciende. Yahushua es el que desciende, Yahushua es el alabado. Yahushua es el que nos dio la enseñanza de Shalom, de paz, y es a quien Yahweh ha favorecido para que sea su hijo, el rey de toda la creación. Entonces, en este acto que estaba haciendo Yahuhanán y en lo que está escrito en Marcos, está representado el mismo Yahushua, nuestro Salvador. Repito, los nombres Yahuhanán, Yahudá, Jerusalén y Yardén es como decir, Yahweh ha favorecido al alabado la enseñanza de paz, el que desciende. Y acudía a él toda la región de Yahudá y todos los de Jerusalén, y eran inmersados por él en el río Yardén al confesar sus pecados. Yahuhanán estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Comía langostas y miel silvestre. Aquí lo que nos muestra son diferentes cosas. Una, el pelo de camello era la vestimenta que usaba Eliyahu, a quien llaman Elías. Entonces, el hecho de que Marcos nos muestra que Yahuhanán vestía pelo de camello, lo que nos está diciendo Yahuhanán es Eliyahu, porque era la misma vestimenta, actuaba igual. Algo que quiero comentar es el hecho de que en la vida de Yahuhanán, quien Yahushua más adelante nos dice claramente que él es Eliyahu, quien había de venir antes que el Mesías, en la vida de Yahuhanán se nos muestra como un acto profético, como una señal, cómo sería la segunda venida de Yahushua. Porque si Yahushua nos dice que Yahuhanán es la segunda venida de Eliyahu, la gente estaba esperando a Eliyahu bajando del cielo, porque subió al cielo en un carro de fuego y no murió. Entonces, cuando la gente se les dijo que Eliyahu tenía que venir antes que Mashiach, todo el mundo estaba esperando que Eliyahu bajara del cielo, así como se fue. Pero vemos que Yahuhanán nació de una mujer, Elizabeth, y ella estuvo embarazada 9 meses hasta que nació, creció como cualquier persona, se vistió de pelo de camello y fue a predicar. Yahushua nos dice, si lo pueden creer, es Eliyahu. Muchos de fijo no lo creyeron. Eso es un ejemplo perfecto de la segunda venida de Mashiach, porque así como Yahushua ascendió al cielo, parecido a Eliyahu, pero en una nube al cielo, la gente está esperando que la segunda venida sea idéntica, que baje del cielo. Mientras que, repito, en la segunda venida de Eliyahu vemos la segunda venida de Yahushua. Tiene que nacer de una persona. Tiene que nacer igual que Yahuhanán tuvo que nacer. Y era la segunda venida de Eliyahu. Y eso es la venida del último. Y por eso es que el primero y el último son en sí dos cuerpos diferentes, dos personas diferentes, pero son la persona de Yahweh, puesto que Yahweh fue el que dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Yahweh como el primero es Yahushua. Yahweh como el último es el testigo como Moshe. Y por eso es también que está escrito que Yahushua se sentó a la derecha del Padre hasta que Yahweh ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, Yahushua está en el cielo hasta que el último venga y termine con los enemigos de Yahushua a través de su nombre y caigan en la tierra, que eso es cuando Lucifer cae a la tierra. Entonces, dice, Yahuhanán estaba vestido de pelo de camello. Eso aparece
en Melahim Bet o Segunda de Reyes 1:8. Voy a leer desde el versículo 7 de Segunda de Reyes. Entonces el rey les preguntó: ¿cómo era el hombre que encontrasteis? Y os dijo tales palabras: uno que tenía vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura. Respondieron ellos: es Eliyahu, el tisbita, exclamó el rey. Entonces el rey pregunta: ¿quién fue el que dijo esas cosas? Y le dicen: uno vestido de pelo. Y el rey inmediatamente sabe que es Eliyahu. O sea, era algo particular de Eliyahu. Por eso es que Marcos aquí nos dice: y Yahuhanán se vestía de pelo, para que nosotros, igual que el rey, inmediatamente entendamos: es Eliyahu. Dice entonces: Yahuhanán estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de su cintura, igual que Eliyahu. Comía langostas y miel silvestre. En Baikra 11:22 es donde aparece que sí se podía comer langostas. O sea, en Levítico 11:22 aparece el tipo de langostas que Yahweh permitía que se comieran. Y por eso aquí aparece que él andaba comiendo langostas y miel. La miel representa la Torá y las langostas representan plagas. Podemos ver también, siento yo, en el tipo de comida que tenía la misión de Yahuhanán, que era traer arrepentimiento. Normalmente las plagas, cuando le caen a una persona, hacen que se arrepienta a la fuerza. Yahweh lamentablemente notó que en el hombre no hay nada que funcione más que el sufrimiento para acercarlo a uno a él. O sea, lamentablemente los hombres tenemos el problema de que si nos está yendo bien, nos empezamos a alejar del Padre. Cuando nos empieza a ir mal, ahí empezamos a buscar al Padre. Lamentablemente. Y por eso nosotros tenemos que siempre buscar al Padre, para que Yahweh no tenga que mandar nada que nos haga acercarnos a él. Entonces, langostas y miel, como salir de las plagas a través de la Torá, porque obviamente la langosta no sabía muy bien. Son langostas como saltamontes, porque estaba en el desierto, ahí no había mar. Entonces estaba agarrando un tipo de langostas que son como saltamontes. Entonces les echaba miel para endulzarlas. Uno puede estar pasando por una plaga, pero con la Torá endulza lo que está pasando. Y eso lo lleva al arrepentimiento, que era el tipo de inmersión que Yahuhanán estaba enseñando. Además de eso, recuerden que Yahushua dijo: Yahuhanán vino y él no comía ni bebía. Y dijeron: demonio tiene. Langosta con miel era lo único que él comía. La persona más santa del mundo, se podría decir, según los ojos de las personas, según la apariencia. Y por eso Yahushua vino y él comía y bebía vino. Y él dijo: Yahuhanán vino sin comer y sin beber, y dijeron: demonio tiene. Y el Hijo del Hombre viene comiendo y bebiendo, y dicen: este es un comelón y un bebedor. Entonces Yahweh mandó a Yahuhanán para que se arrepintieran, mandando una persona según los ojos completamente recta, y no le creyeron. Entonces mandó a Yahushua bebiendo y comiendo, siendo normal, porque eso no quiere decir que era pecador, por supuesto, siendo normal para relacionarse con cualquier persona, y no le creyeron. Entonces, por eso es también que se nos muestra lo que él comía. Dice el versículo 7: y predicaba diciendo: he aquí, viene uno más poderoso que yo tras de mí, a quien no soy digno ni de inclinarme a desatar la correa de su calzado. Entonces vean qué interesante también, que el que no comía nada más que langostas y miel, no vivía en palacios, sino que vivía en el desierto, y él mismo está diciendo: viene uno mayor que yo. Y Yahushua, que era esta persona de quien él estaba hablando, sí andaba comiendo y bebiendo, para que veamos el contraste, lo perfecto que el Padre hace las cosas y cómo no debemos juzgar por las apariencias. Y predicaba diciendo: he aquí, viene uno más poderoso que yo tras de mí, a quien no soy digno ni de inclinarme a desatar la correa de su calzado. Yo os he inmersado a vosotros en agua, pero él os inmersará en Ruach HaKodesh. Aquí él estaba de una vez diciendo: la inmersión que yo estoy haciendo no es nada a la par de la que él va a hacer. Yo los estoy inmersando en agua, pero él los va a inmersar en el Ruach HaKodesh. O sea, mostrando que lo que venía era algo mayor, algo espiritual. Es importante también notar que en las Besorah HaGeulah de Marcos, o sea, las buenas nuevas de redención, las que estamos leyendo, no se menciona la inmersión en el fuego. Él solo dijo: yo los inmerso en agua, y viene uno que los inmersará en el Ruach HaKodesh. Recuerden que Marcos habla directo al grano, mientras que en Lucas 3:16 y Matidyahu 3:11 y 12 se nos habla de la inmersión en el fuego. Esto representa la segunda venida, por eso es que no se habla en Marcos. Yahushua vino la primera vez a inmersar en espíritu, el último viene a inmersar en fuego. Por eso Yahushua era como el agua de vida, y aquí se está comparando con el agua del Jardín, mientras que el último viene a inmersar en el fuego, porque es el fuego consumidor. En sí, los otros evangelios, como son más profundos, por decirlo así, una interpretación más allá de la simple, de la Peshat, nos revelan la inmersión del primero y el último. Marcos está siendo claro al dirigirse a los lectores con respecto a la misión de Yahushua en su primer venida. Versículo 9. Y aconteció en esos días que vino Yahushua de Netzaret, de Galil, y fue inmersado en el Jardín por Yahuhanán. Inmediatamente, cuando ascendía del agua, vio rasgarse el cielo y la ruach como paloma que descendía en él. Y aconteció que una voz del cielo decía: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Si leemos los significados de los nombres Netzaret, Galil, Jardín y Yahuhanán, vemos que sería el separado, circuito, el que desciende, a quien Yahweh ha favorecido. Lo del circuito tiene que ver, ya hemos hablado varias veces de cómo habla de la primera y la segunda venida, por decirlo así, cuando inicia otra vez el circuito. Netzaret
tiene dos raíces probables, por decirlo así. Hay algunos que dicen que la raíz es Netzar, otros que la raíz es Natzar. Entonces se puede ver como el separado, el apartado, o la rama. Y la rama habla del último. Puesto que Yahushua es la raíz de David, el último es la rama. Entonces, viéndolo así, se puede ver como Yahushua, el separado, en el primer circuito, el que desciende, a quien Yahweh ha favorecido. O en la segunda venida, la rama, en el segundo circuito, el que desciende, a quien Yahweh ha favorecido. Entonces dice, y aconteció que una voz del cielo decía, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Esto lo vemos también en los otros evangelios. Es interesante, lo vamos a ver más adelante, que en este acontecimiento que se dio en el desierto durante las inmersiones de Yahuhanán, Yahweh se refiere a Yahushua como su hijo amado en quien tiene complacencia, representando como el primero vino y no cometió ningún pecado, por ende Yahweh se complace en él, porque es completamente apartado, puro, limpio. La inmersión de Yahushua en el Jardín representa la primera venida. La segunda venida es representada por lo que se conoce como la transfiguración. Es un evento muy parecido en el cual él llevó a Pedro, Kifá, a Yahuhanán o Juan y a Jacob y se transfiguró enfrente de ellos. Y se puso Moshe y Eliyahu a la par. Eso representa la segunda venida. Y ahí Yahweh dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. En la transfiguración se dijo algo muy parecido, pero cambia en la segunda porción de lo que Yahweh dijo. En la inmersión representa la primera venida y Yahweh dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, por el hecho de que Yahushua nunca pecó. En la transfiguración, que representa la segunda venida, Yahweh dice, este es mi hijo amado, a él oíd, que es diferente. Y hace referencia a cómo en Deuteronomio Yahweh había prometido a través de Moshe que enviaría a un Naví como Moshe y a él había que escuchar. Entonces, cuando Yahweh ahí dice de Yahushua, a él oíd, está haciendo referencia a la segunda venida, a quien hay que escuchar, puesto que sería el testigo como Moshe. Dice, inmediatamente la Ruach lo expulsó al desierto, a Yahushua, y él estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Hasatán, o sea, por el enemigo, el adversario, y estaba con los seres vivos del campo, y los malachim le servían. Entonces, Yahushua, después de haber sido inmersado, el Espíritu lo llevó al desierto. Estuvo ahí 40 días, representando los 40 años de Israel en el desierto, representando los 40 días del primero de Elul hasta el juicio de Yom Kippur, representando el diluvio que duró 40 días, la lluvia en sí, los 40 días que duró Moshe en el cielo. Eso representa purificación, por decirlo así, por eso la gente hace cuarentenas. Entonces, y ahí estando en el desierto, fue donde Satanás se le apareció para tentarlo. Él estaba con los animales del campo y además de eso los malachim le servían. Dice el versículo 14, después que encarcelaron a Yahuhanán, vino Yahushua a Galil, predicando las Besorá Hamalhut de Yahweh. Esto quiere decir las buenas nuevas del reino. Después que encarcelaron a Yahuhanán, vino Yahushua a Galil predicando las Besorá Hamalhut de Yahweh. Y decía, se ha cumplido el tiempo determinado y se ha acercado el reino de Yahweh. Hagan teshuvá y tened emuná en las Besorá. O sea, arrepiéntanse y tengan, como dicen hoy en día, fe en las buenas nuevas. Y pasando junto al mar de Galil, vio a Shimón y a Andreas, hermano de Shimón, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Yahushua, venid detrás mío, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Shimón quiere decir escuchado. Otra raíz también es enemigo. El mismo Yahushua le dijo a Pedro, Satanás, porque ahí se estaba comportando según la naturaleza de su nombre con la raíz de enemigo y no según la naturaleza de su nombre con la raíz de escuchado. Por eso es que, entre otras cosas, Yahushua le cambia el nombre a Shimón, se lo cambia a Pedro o Kifá, piedra. Dice, y les dijo Yahushua, venid detrás mío y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y al instante, dejando sus redes, lo siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebdí, y a Yahuhanán, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Y dejando a su padre Zebdí en la barca con los empleados, fueron tras él. Quiero hacer un paréntesis para leer los significados de los nombres seguidos a partir de Shimón. El escuchado, varonil, suplantador, el regalo, a quien Yahweh ha favorecido. El último es como Jacob, así como Yahushua es como Isaac. Abraham tuvo que ir a sacrificar a Isaac. Yahweh lo detuvo porque dijo, yo mismo voy a poner a mi hijo. El mismo Abraham dijo, Yahweh proveerá un cordero, y por eso Yahushua es llamado el cordero de Yahweh. Isaac representa a Yahushua. Isaac tuvo a Jacob, que representa al último. Así como Jacob era el padre de las 12 tribus, el último va a ser el padre espiritual de las 12 tribus, los 144,000 escogidos. Entonces, el último es como Jacob, y Jacob quiere decir suplantador, por el hecho de que es el que va a suplantar a Lucifer. Con eso entendido se puede decir el significado de estos nombres: el escuchado, varonil, el suplantador, regalo,
a quien Yahweh ha favorecido. Algo que estamos viendo aquí es que en el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida claramente, pero de la primera venida en secreto. Entonces, por eso es que cuando la primera venida se dio, los fariseos no entendieron, porque ellos esperaban que se diera la segunda venida, porque la segunda venida es la que está clara en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vino la primera vez, los fariseos no le reconocieron porque estaban esperando al último. En el Nuevo Testamento sucede lo contrario. En el Nuevo Testamento se habla de la primera venida claramente y en secreto la segunda venida. Y por eso se va a dar lo mismo. Cuando venga la segunda venida, van a esperar al primero, sin saber que el que viene es el último. Y como dice ese dicho, que la primera vez esperaban a un león y vino como cordero. La segunda venida esperan a un cordero y va a venir como león. Y ellos entraron en Cafarnahum, e inmediatamente en Shabbat él entró en la sinagoga y enseñaba. Y ellos se asombraban de aquella Torá. Torá quiere decir enseñanza o instrucción. Entonces Yahushua, según la gente de ese momento, estaba trayendo una doctrina nueva, cuando en realidad era la verdadera, era la de siempre. Pero como los fariseos nunca habían sabido cómo enseñarlo, cuando Yahushua vino y enseñó la verdad, todo el mundo decía que es esta nueva doctrina. En hebreo, que es esta Torá, como diciendo, es la misma Torá, pero la está enseñando diferente. Y ellos se asombraban de aquella Torá, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento había en la sinagoga de ellos un hombre con ruaj impuro que gritó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahushua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Kadosh de Elohim. Dice, y reprendiéndolo Yahushua decía: haz silencio y sal de él. Sacudiéndolo el ruaj impuro, con un grito fuerte salió de él. Y asombrados todos ellos se preguntaban entre sí diciendo: ¿quién es él? ¿Qué nueva Torá es esta? Que con poder ordena a Rujot impuros y le obedecen. Rujot es el plural de Ruach. Y se difundió su fama inmediatamente en todas partes, incluso en todos los alrededores de Galil. Enseguida, al salir de la sinagoga, fueron a casa de Shimón y Andreas, con Jacob y Yahuhanán. La suegra de Shimón estaba acostada con fiebre, y de inmediato le hablaron de ella. Vino y levantándola la sostuvo de su mano. Se le pasó la fiebre y lo servía. Aconteció al anochecer, cuando se puso el sol, trajeron a él a todos los que tenían enfermedades y eran poseídos por Shedim. Shedim son demonios. Espíritus impuros y Shedim son dos cosas diferentes. Recuerdan que hay ángeles caídos, que son los que están bajo Lucifer. Ángeles caídos, como los que bajaron y tuvieron relaciones con las mujeres y dieron a luz los Nefelim, los caídos. Cuando murieron los Nefelim o gigantes de Génesis 6, el castigo que se les dio fue que sus espíritus quedarían en la tierra como Rujot impuros o espíritus impuros. Entonces, ángeles caídos son los que están bajo Lucifer. Rujot impuros son los que salieron de los Nefelim. Y demonios o Shedim son los que están bajo Samael. Dice: aconteció al anochecer, cuando se puso el sol, trajeron a él a todos los que tenían enfermedades y eran poseídos por Shedim. Y estaba toda la ciudad reunida a la puerta. Y sanó a muchos enfermos que padecían de diversos males. Muchos Shedim echó fuera. Y no dejaba hablar a los Shedim, porque lo conocían. Entonces, repito, vean cómo él se encargaba de que no se diera a conocer quién él es. Aun cuando los demonios reconocían, porque tienen una vista más allá que la nuestra, los demonios ven el lado espiritual y por ende veían a Yahushua en su estima, no veían el cuerpo que lo cubría, no veían el velo, sino que veían la estima de Yahushua, lo reconocían y lo trataban de dar a conocer, pero Yahushua los callaba con la autoridad que tiene. Dice entonces, versículo 35, y temprano, aún oscuro, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desértico, ahí oraba, y lo siguió Shimón y aquellos con él, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Y él dijo a ellos: vamos a otro lugar, a las ciudades de alrededor, para que también predique ahí, ya que para esto vine. Y vino predicando en las sinagogas de ellos en toda Galil y echaba fuera a los Shedim. Vino a él un leproso buscándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Yahushua con compasión estiró la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Los leprosos tenían un lugar para vivir, para que no estuvieran cerca del pueblo. Cuando venían caminando, si venía alguien y se les iba a acercar, ellos tenían que gritar: leproso, leproso, para que la persona supiera y no se le acercara. Y esto en realidad es una enfermedad que representa impureza. En este caso vemos cómo el leproso se le acerca a Yahushua buscándole y arrodillándose. Le dijo: si quieres puedes limpiarme. Imagínense la emuná, la fe de este leproso. Él sabía claramente que Yahushua le podía sanar, tenía toda la emuná. Lo que no sabía era si quería, si se le permitía del Padre hacerlo, puesto que, como les digo, un leproso entiende que tiene un pecado por el cual le cayó la lepra. Se acerca a Yahushua y dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Yahushua, bendito sea su nombre, qué poder y qué misericordia, que lo que le dice es: sí quiero, sé limpio. No le pone peros. Aquí vemos la misericordia del Padre y la razón por la que Yahweh mandó a Yahushua. Yahweh no quiere condenar al mundo, que sería dejarle la lepra. Yahweh quiere salvar al mundo a través de su Hijo. Quiero, sé limpio.
Lo dijo e inmediatamente salió de él la lepra y fue limpio. Y habiéndole advertido rigurosamente, enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, pero ve, muéstrate al Cohen, o sea, al sacerdote, y ofrece por vuestra purificación según la mitzvah de Moshe, para testimonio a ellos. Entonces aquí le está diciendo: no le digas nada a nadie de que lo sané. Vean cómo se mantiene él oculto, para que solo a los que se les revela quién es él puedan reconocerle. Así como Pedro cuando le dijo: tú eres el Mashiach, y él le dijo: bendito eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. La revelación de quién es Mashiach solo puede ser dada por el Espíritu, y aquí el Espíritu se lo reveló al leproso. Esto quiere decir que Yahweh había mandado que el leproso fuera sano. Le dio la revelación de quién era Yahushua, entonces el leproso actuó y fue a pedir la sanación. Esto también nos muestra cómo nosotros debemos actuar, no solo esperar, en el sentido de que Yahweh quería sanarle, entonces le reveló quién era Yahushua, en vez de sanarlo inmediatamente. Le reveló y él a través de su emuná tuvo que actuar e ir a pedirle a Yahushua que lo sanara, y fue sano. Entonces, los falsos mesías y falsos profetas, como Yahushua dijo que se darían en el final de los tiempos, son los que andan diciendo: yo soy. Mientras que Yahushua se mantiene callado, porque al que le viene a dar honra es al Padre, no viene a buscar honra para él. Él no viene a buscar estima para sí mismo, sino para el Padre. Así como Yahushua vino a buscar estima para el Padre, el último viene a buscar estima para Yahushua. Además de eso, vea que lo mandó al Cohen y le dijo: dele la ofrenda que hay que dar según lo que escribió Moshe, para testimonio a ellos. Esta es la razón por la que él tenía que dar la ofrenda. Es muy importante, porque esto quiere decir que en el juicio final, cuando los Kohanim, los sacerdotes, estén ante Yahweh, va a llegar el leproso, o el antes leproso, y va a decir: a mí me sanó Yahushua, pero yo di la ofrenda a ustedes. Y ahí es donde les va a caer el castigo a ellos, porque ellos enseñaron falsedad y no sanaron al leproso, pero a ellos se les dio la ofrenda. Entonces, la razón para que él diera la ofrenda es para que en el juicio final los Kohanim impíos puedan ser castigados. Testimonio en contra de ellos. Los Kohanim decidieron matar a Yahushua, y Yahushua manda a los que sana a los Kohanim. Aquí vemos que Yahushua no estaba enseñando algo falso o no estaba yendo en contra de la Torá, pero sí vemos que Yahushua está usando la Torá para testimonio en contra de los que la usan para su propio beneficio. Dice: pero al salir comenzó a difundir muchas cosas y a divulgar la palabra, así que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces, cuando ya se dio a conocer que Mashiach andaba en la tierra, la gente lo empezó a perseguir, y por eso él decidió irse a lugares apartados, y la gente llegaba a sus lugares.